Estamos con el licenciado Martín Ortega López. Él es facilitador en prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en el sector cooperativo. Vamos a hablar de muchísimas cosas, de las normas vigentes, de las buenas prácticas para la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, obviamente, aquí en el sector cooperativo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días, licenciado Martín. Buenos días, Eliane, ¿cómo estamos? Gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias realmente por aceptar nuestra invitación y un tema ¿qué le parece si ya en primer lugar, nomás ya al iniciar esta entrevista empezamos definiendo un poquitito lo que representa el lavado de activos y financiamiento del terrorismo? Es muy buena la consulta y es toda capacitación, siempre lo empezamos de ese punto de vista. Es el conjunto de operaciones que una persona física, una persona jurídica, lo realiza. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de tener que ocultar, disfrazar el origen ilícito de esos bienes. ¿Para qué? Para que una vez que integrado al sistema económico financiero, tenga que darle vicios de que es algo legal. La parte de terrorismo, así como todos conocemos y de repente escuchamos, ¿verdad? Es alterar el orden, traer la paz, ya sea para una nación en sí, para un grupo, ¿verdad? De acuerdo a la zona en que estén operando, con qué, con explosiones, armas, destrucciones. Y hoy día ya lo que es la parte de armas biológicas, inclusive, vamos a decir, ingresan, ¿verdad? De allí que siempre va a ser importante el hecho de que tendremos que trabajar para tener que prevenir estos flagelos, ¿verdad? Ujú. ¿Y cuáles son los métodos más utilizados por quienes se dedican a este tema del lavado de dinero? Y es el disfraz en sí, puede ser a través de inmobiliaria, puede ser a través de contrabando, puede ser a través, como estaba diciendo, la parte de terrorismo, el pitufeo, cuando yo me demuestro como testaferro, ¿verdad? Ujú. Y eso es importante también tener que agarrar y recalcar que de repente las sensibilizaciones se hacen más hacia adentro de las organizaciones y debería hacerse como un plan para todo el país, porque así podemos tener que agarrar y concienciar a toda la población acerca de por qué yo no tengo que prestarme para tener que agarrar y estar encubriendo esto, ¿verdad? Más allá de que quizás conozca en forma somera lo que son las legislaciones, lo importante es que yo conozca hasta dónde puedo yo llegar y qué me ocurriría en el caso de que no, de que no pudiese tener que agarrar y transparentar todo eso, ¿verdad? Está la parte en el mercado de lo que son la parte fronteriza, la parte cambiaria. Tener que realizar, por ejemplo, exportaciones ficticias significa exportar mayor cantidad de lo que normalmente yo tenía que haberlo realizado, ¿verdad? Ya sea en servicios, en bienes. Cuando un premio, por ejemplo, se saca, Telebingo, por decirte, se le contacta al que ganó, se le da una mayor cantidad de dinero y ese dinero que él a lo menos recibió legalmente ya sirve como va a tener que agarrar y transparentar. Ujú. Disculpame, vamos a hacer un paréntesis. Decía el pitufeo, ¿qué es eso? Eh, Parte de su sí, conversación sí, sí, decía. hoy día, por ejemplo, son las transferencias que se realizan por montos pequeños. Justamente a esa persona que va a tratar de tener que encubrir el movimiento que se está realizando Ujú. y le envía de a $100, a $300, a $500, ¿verdad? Pero las organizaciones intentan tratar eso de tener que ingresar, por ejemplo, al sector cooperativo, al sector formal, al sector bancario. Siempre va a llegar un momento en que quizás tenga que pasar los $5.000, que sería la parte de frontera. Anteriormente eran los $10.000 en la ley 1015, ¿verdad? ¿Y qué significa eso? Que ya se me tiene que agarrar y hacer otro tipo de revisiones. Pero seguramente ellos también conocen y siempre están manejándose dentro de esos importes, ¿verdad? Ujú. Obviamente este delito, ¿verdad? Genera un impacto en la sociedad. ¿Y cuál es la importancia de una capacitación constante al respecto? Justamente es a la sociedad en sí, atendiendo lo que hemos definido, quizá parte vulnerable en cuanto a lo que es la sociedad en sí, porque se está dedicando a eso. La capacitación hace que podamos tener que concienciar a lo que son. En este caso, por ejemplo, las cooperativas, los socios, los clientes de los bancos, ¿verdad? Para que conozcan acerca de esto, ¿verdad? A qué se está incumpliendo. Y adentro para establecer todos los métodos preventivos como para que se tenga que agarrar y desarrollarlo, ¿verdad? Ujú.
Ujú. ¿Y cuáles son las normativas vigentes en Paraguay Y, respecto a esto? y tenemos la 1015 del año 97 que sigue vigente. Lo que ha ocurrido es que se han establecido una o dos leyes que han modificado a la misma. ¿Para qué? Para tener que tratar de traerlo al día de hoy en cuanto a principalmente modificar quiénes son los que tienen que controlar y fundamentalmente eh, en caso de que se descubriese, llegase a la parte legal. ¿Qué es lo que ocurriría, por ejemplo, con esa institución o esa persona jurídica? O sea, se han endurecido, por decirte, lo que ya se establecía en un principio. Y por eso es que al menos en el 6497 del año 2019 ha establecido estas medidas que al menos ya tipifican medidas mucho más gravosas, tanto para personas físicas como para personas jurídicas. Ya incluye, por ejemplo, lo que serían las cooperativas Ujú, y las personas físicas serían los que están involucrados directamente o indirectamente en lo que se pudo descubrir, ¿verdad? ujú. ¿Y cuáles son esas penalizaciones para la... Sí, es buena la consulta. Para las personas físicas y jurídicas son iguales en cuanto a perseguimiento, a tener que decirle que no vuelva a realizar la multa de 500 jornales. Ujú, Ahora, de 1 hasta 10%, por ejemplo, para la persona física del monto total que fue descubierto, ponerle que haya sido 500, 600 millones de guaraníes, 1.000 millones de guaraníes, tiene que pagar. En el caso de la persona jurídica, hasta el 100%. De la persona física habla más bien del hecho de que tenga que perder quizá la labor que tenía si era funcionario de esa cooperativa. Ahora, tendría otro tipo de penas para los que a lo menos de afuera están realizándolo, ¿verdad? Y para la cooperativa es nuevamente, le digo de que le suspendo durante un tiempo o lo peor que podría ocurrirle es que se le inhabilita. Pierde su personería jurídica la cooperativa si es que se llega a tener, puede llegar a eso, por ejemplo. si incurre en Así, varias... o sea, de acuerdo a la gravedad de varios lo que delitos. detecte la parte ya judicial de Ujú, esto, ¿verdad? ujú, O sea, eso está totalmente normado y está establecido de esa forma, ¿verdad? ujú. ¿Y cuál es el compromiso de Paraguay, de, en este caso, de mejorar como país en cuanto a los sistemas de control y de prevención? Excelente pregunta, ¿verdad? Hubo hace un año y medio por ahí, todo el mundo conocemos de que decía que íbamos a entrar en una lista gris, eso no ocurrió. El país siempre estuvo eh, colaborando con todo lo que son las informaciones, con la parte de todos los entes, ¿verdad? Internacionales que se dedican a esto, ¿verdad? ¿Y qué es lo que realiza? Cada uno de estos que estamos diciendo de bancos, financieras, entes cooperativos, ¿para qué? Para tener que establecer planes. ¿Cómo para qué? Como para tener que agarrar y mejorar. Lo que pasa es que nosotros decimos que vamos a hacer 10 cosas y el día de mañana viene y te hacen las revisiones y te dice, hay que mejorarle a la CEPRELAT, hay que mejorarle a la parte jurídica, hay que traer nuevas legislaciones que hagan más rápido el hecho de que yo pueda tener que agarrar y tener que detectar y tener que concluir un sumario o un juicio, ¿verdad? Tengo que agarrar e incluyendo mayores agentes, por ejemplo, la parte cambiaria, por citarte, ¿verdad? Depende o por decirte la parte de ventas de vehículos, que hoy día ya la CEPRELA le ha establecido ya también un reglamento de prevención. Entonces, eso va pidiendo. Hay un plan de acción que en abril a lo menos se estableció y se va cumpliendo sobre estos puntos que justamente te estaba comentando, ¿verdad? Y cómo está nuestro país, el Paraguay, en cuanto al sistema de prevención en cuanto a este Y tema? lo que podemos tener que decir en primer lugar que evidentemente tenemos las normas. Están establecidas las reglas, los procedimientos que tenemos que agarrar y tener que cumplir. Y ya son los sujetos obligados, ya sea aquellos que establece la CEPRELAT, como aquellos que establece, en este caso, por ejemplo, el INCOTO, la Superintendencia de Banco, Financiera, Seguros, lo que empiezan a lo interno a realizarlo. Aquellos que apoyan a la CEPRELAD, en este caso, para los controles, en el caso del INCOP, por decirte, establece también un marco normativo, los controles, pero cae en el campo ya de cada una de las entidades. O sea, está establecido el campo como para que se tenga que agarrar y aplicar. Está el hecho de que cada uno vaya teniendo que realizarlo también, ¿verdad? Y desde las cooperativas, ¿cuáles son las prácticas preventivas a tener en cuenta en cuanto al tema? Y lo que se establece son pilares de la prevención. Ujú, ¿En dónde está establecido? En política, en procedimientos, en manuales,
en resoluciones, ¿verdad? Todo de acuerdo a buenas prácticas, ¿verdad? Ujú, Ahí yo lo que hago es tener que agarrar y establecer la base para el monitoreo, para las revisiones, para detectar, para ver qué hago, ¿verdad? Y ujú. todo tiene que estar basamentado en cuanto a una base de datos bien actualizado. Esa es la base de todo lo que yo pueda realizar. ¿Por qué una base de datos bien actualizado y al día? Porque de acuerdo a eso yo puedo tener perfiles en forma manual, puedo saber quién sos, puedo tener que ver a qué te dedicas, pero si eso no está cargado dentro del sistema y no me parametriza eso de acuerdo a lo que son los perfiles transaccionales, los perfiles de quién yo soy, no me sirven tampoco, ¿verdad? Eso no significa tener que cargar cualquier tipo de información que no esté en base documental. ¿Por qué me sirve? Porque al momento en que yo me presento a la cooperativa, al ente, ya me conocen, ya saben quién soy, ¿verdad? Claro. Entonces, un movimiento inusual que yo haga, ya me van a tener que rellamar y pedirme mayor información. Que si no tuviese eso, hay que irse a toda esa información, hay que ir a los archivos, eso puede tardar un mes, 2 meses, yo ya puedo haber retirado otra vez mi dinero, puedo estar ya en otro país inclusive, ¿verdad? Ujú, Por eso es importante que la base de datos sea el corazón, de hecho lo es, ¿verdad? Pero claro. hacia ahí tenemos que Porque apuntar. agiliza eso el tema. Agiliza, yo puedo ver en tiempo real el oficial de cumplimiento, ¿verdad? Que es el que se encarga, va a poder mirar el por qué, ahí en el momento todas las transacciones, por ejemplo, que ocurrieron en el día, le va a estar alertando, ¿verdad? Quién se salió, por qué pasó, preguntarle, por ejemplo, al cajero, preguntarle al oficial de cuenta, al oficial de ahorro de crédito qué ocurrió, ¿verdad? Aparte, todas las documentaciones que sí o sí hay que tener también, ¿verdad? Claro, y hablando de documentaciones, ¿verdad? Ujú. ¿Cuáles son esas documentaciones que requiere el socio, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Y desde qué monto de préstamo o de ahorro se requiere? Sí, eso es un punto fundamental. Cuando me presento como para tener que asociarme a una entidad cooperativa, no solamente tendrían que pedirme datos cualitativos, por decirte de una forma, ¿verdad? O sea, conocerme en cuanto a quién soy, en dónde estoy trabajando, cargar esa parte que venís vos y me propones para que yo sea socio, firmar y se terminó. En ese momento yo ya tengo que definir todo, tengo que hacerle el perfil transaccional, tengo que conocer en dónde está operando, tengo que saber acerca de sus ingresos, familia, si tiene de repente algún tipo de otro ingreso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí yo ya voy a poder cargar. Quizá en un periodo de 30, 60 días, nuestra famosa base de datos que te estaba diciendo, ¿verdad? Para que yo ya te pueda ver. ¿Por qué eso te estoy diciendo? Porque mañana ya puedes venir a pedirme un préstamo. Mañana ya puedes traer un 100 millones de guaraníes de ahorro. Estás en tu derecho, ¿verdad? Ahora, los $5.000, que es donde yo empiezo a controlar o a revisar, está más vinculado a las captaciones, a la parte de ahorro. La parte de préstamo todavía no se establece eso porque evidentemente tiene otra forma en que tengo que agarrar y tengo que estar pidiendo documentaciones, pero también tiene sus elementos donde yo no puedo tener que dejar de ver cuál es tu perfil. Si vos me dijiste que me ibas a tener que pagar 3 o 4 millones de forma mensual, no tenés otra fuente para poder pagar. No me podés ni a pagar todo en forma anticipada a los 6 meses, por ejemplo. Claro. ¿Y qué pasa si el socio no da y no quiere dar esa información necesaria? Y dependiendo del escenario, otra vez es lo que uno va a lo menos estableciendo eh, el nivel de riesgo que yo voy a asumir con respecto a ese socio. Quizá en este primer momento en que no me está trayendo todas esas informaciones, lo que yo tengo que agarrar y es, mira, yo empecé con esa debida diligencia general para todos. Le pedí, vamos a decir, la misma información de que ahora estamos hablando, pero con este ya empiezo a tener más cuidado, ya le marco, ya le voy a empezar a pedirle mayor cantidad de información. Entonces, cuando venga a operar, ya tengo que tenerle allí entre mi registro de que tengo que recibir todo tipo de informaciones. Esas son las señales de alerta. Ujú. ¿Por qué? Porque cuando viene a operar, probablemente tampoco me va a traer todas las informaciones, ¿verdad? ¿Y cuál es el rol, en este caso, del oficial de cuentas y el comité de cumplimiento en cuanto al control? Sí, tanto el oficial, ¿verdad? En este caso la parte de cuentas, de cumplimiento, ¿verdad? Sí le llaman, de cuentas le llaman en los sectores bancarios también, ¿verdad? De cumplimiento y el del comité es apoyar al Consejo de Administración para el logro de todo lo que son las políticas en cuanto a prevención del lavado de dinero. El comité de cumplimiento, que está integrado muchas veces por gerente, por el oficial de cumplimiento, por alguien del Consejo de Administración y alguien operativo también puede ser lo que se encarga es de darle
es apoyo necesario al oficial de cumplimiento. ¿Por qué? Porque el oficial de cumplimiento tiene que llevar adelante, socializar manual, hacer estas revisiones que ahora estamos diciendo, culminar esas revisiones, ver si es que vamos a tener que reportar, no vamos a reportar qué ocurrió. Tiene que agarrar y establecer calendario de capacitaciones. Tiene que agarrar y ver cómo vamos en cuanto a nuestra administración de riesgo en forma general. Y el comité de cumplimiento es el que le avala y el que vuelve a tener que agarrar y tener que pasar toda esa información al Consejo de Administración como para tener que validar allí lo que es su importancia. Sí. ¿Y cuál debe o cómo debe trabajar la auditoría, en este caso interna de la cooperativa para este control? En primer lugar, establecer en sus planes, entre sus objetivos, los controles, la periodicidad de los mismos, porque finalmente tiene que emitir al cerrarse el ejercicio económico financiero un informe que va al INCOT y a la CEPRELAT, tiene hasta 90 días como va a tener que enviar. Ya todo lo menos establecido con parámetros dentro de las normativas. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que acompaña? Acompaña cómo se está fijando las políticas, los procedimientos, los controles, las capacitaciones. Vuelve a tener que establecer un control sobre aquellos aspectos que cada uno tiene que agarrar y cumplir. Hoy día, de un principio se tenía que haber establecido, ¿verdad? Pero la exigencia ya va inclusive al hecho de tener que conocerle en base con documentos a las autoridades de las cooperativas, ya no solamente a los funcionarios, ya no evidentemente vamos a decir, a los socios. ¿Por qué? Porque todos pues formamos parte de lo que es el mundo cooperativo, de mi cooperativa. Nunca hay que tomar como que es evidentemente una cuestión donde me están controlando, sino hay que tener en cuenta que estoy colaborando como para que también se me conozca. Ujú. Eso es lo que es fundamental. Establece entonces controles sobre políticas, toma caso, ve cómo a lo menos se cerraron los créditos en cuanto a los ahorros, si se están documentando adecuadamente, las políticas que tenía que hacer, si envió o no envió la cooperativa la matriz de riesgo, por ejemplo, al INCOP. La matriz de riesgo es importantísimo porque ahí establece cada uno de acuerdo al estatus que ocupamos, ¿verdad? No un estatus quo, sino un estatus en cuanto a si una es persona expuesta políticamente, si una es persona física, persona jurídica, que se dedica, es funcionario público, pero no es persona expuesta políticamente, me está diciendo una gran cantidad de informaciones, ¿verdad? Todo eso, vamos a decir, se ha desarrollado en un corto, largo de tiempo y las cooperativas están informando a la autoridad de aplicación, ¿verdad? Ujú. ¿Y cuáles son los niveles de riesgo? Los niveles de riesgo que hoy día se tienen ya no es más, puedo decirte, bajo, medio, alto, a pesar de que eso está como para que cada uno lo realice. Más va bien, así como habíamos hablado anteriormente, que yo vaya definiendo de acuerdo a mi debida diligencia, de acuerdo a la información que yo colecto, de acuerdo a que si eso no es una persona expuesta políticamente, ¿verdad? Que son aquellos quienes han ocupado cargos, por ejemplo, altos, o ocupan altos cargos en cada una de las instituciones públicas, ¿verdad? Entonces a ellos, por ejemplo, le establezco una debida diligencia totalmente ampliada, ¿verdad? A ellos tengo que controlarles totalmente, ¿verdad? No por las sospechas, como te estaba diciendo yo, de que algo van a hacer, sino por el lugar que ocupan, ¿verdad? Como para poder revisar cada uno de los aspectos que se tienen, ¿verdad? Ujú. Por allí es lo que viene en cuanto a lo que yo tengo que agarrar y tener que ver. Y como estábamos diciendo anteriormente, a medida que incumplo en algunos que otros procedimientos, siempre yendo a nuestra base de datos, ¿verdad? Podamos nosotros tenerlo ahí bien establecido acerca de que ahora sí, por ejemplo, a José le voy a tener que controlar de otra forma, ¿verdad? No, no me cumple esta parte. Hasta ahí todavía no es para reportar, pero puede ser que a lo menos se siga comportando de esa forma para que finalmente yo tenga que decidir qué voy a tener que realizarlo, ¿verdad? Y volvemos ahí, como bien decía, a la importancia del sistema, ¿verdad? Sí, Del sí. sistema de control y para el rápido acceso a la información. Y sí, porque hoy día ya hablamos de administración de riesgos. ¿Quién no habla de riesgo, verdad? ¿Quién no piensa? No es porque uno sea fatalista, ¿verdad? Todos sabemos que siempre hay un tema de riesgo, ya sea en cualquier actividad que hagamos, ¿verdad? Y la administración de riesgo es fundamental. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me adelanto al hecho. Procuro de mitigar, como se dice, para que si ocurre, por ejemplo, ¿qué puedo tener que hacer, verdad? Porque no se puede dar nunca por hecho de que no va a ocurrir. Pero todo lo que estoy haciendo es justamente como para que el impacto no sea tan fuerte, ¿verdad? Ujú. ¿Y cuáles son esas señales de alerta? Y la señal de alerta que yo tengo son siempre el hecho de que traiga, por ejemplo, de repente una cantidad de dinero para tener que agarrar y ahorrar, que no estaba encuadrado a mi perfil. Siempre en mi perfil es lo que se me evalúa, ¿verdad?
el pago, como dijimos, anticipado de un préstamo. La señal de alerta puede ser que yo no traiga toda la cantidad de información necesaria, adulteré algún tipo de información. La información que yo di no, ya no pertenece a esa dirección, sino a otro tipo de empresa donde a lo menos estaba. Y en eso también es importante que las cooperativas siempre a lo menos trabajen en la actualización de la información. Por más que yo hace 3 o 4 meses haya realizado la última operación de préstamos, no puedo agarrar y colectar la misma cantidad de informaciones si no tengo que volver a tener que pedir. Y en la parte de ahorro es fundamental. Ujú. No puedo dar por hecho de que esa misma información es también, por ejemplo, tengo que volver a usarlo, ¿verdad? Estoy haciendo una actualización y es una actualización automática de mi caja de ahorro. No, igual tengo que tratar de ver qué información más puedo tener que otra vez pedir. Pero hay que saber también pedir esa información. Hay que entender de que es dentro del giro del negocio, no como para tener que agarrar y establecer como que es por una cuestión luego de lavado, de prevención del lavado de activos, ¿verdad? ¿Y cómo debe actuar la cooperativa, la institución en este caso, en situaciones así sospechosas? Hay dos partes que se tienen que establecer. Si todo va de acuerdo a lo que es la debida diligencia, como dijimos, lo primero que nosotros establecemos es que es, vamos a decir, una situación inusual. Todavía no es sospechosa, es inusual. Porque eso, para que yo pueda tener que agarrar y hacer las revisiones, ver qué se tiene que hacer, hacia dónde tengo que apuntar. Puedo pedir, vamos a decir, una mayor cantidad de informaciones o no. Entonces, no es que también yo pueda agarrar y hacer que sea inusual durante 3 años, ¿verdad? Tengo que agarrar que esa parte inusual le doy como 30, 60 días como para agarrar y cerrar, ¿verdad? Si no se cierra, ya pasa a ser, vamos a decir, una operación sospechosa y ya tengo que tratarlo de otra forma, ¿verdad? ¿Y cuáles son los procedimientos una vez, digamos, se cuente con un caso sospechoso, los procedimientos? Y cuando a lo menos ya se tiene una operación sospechosa es porque todo lo que yo estuve, vamos a decir, realizando, todas las documentaciones que pedí fue infructuosa, no se me dio, estuve haciendo revisiones, traté de tener que ver qué acerca de la información, ¿verdad? Para llegar a esos puntos siempre es importante entender de que durante el proceso de la operación, yo tengo que ver también si es que continúo o no con las operaciones con este asociado, esta asociada. ¿Por qué? Porque evidentemente nos dedicamos, aunque no queramos de cierta forma, a la intermediación financiera. Tenemos que traer ahorro, tenemos que dar préstamo. Pero no significa el hecho de que como estamos hablando hasta ahora, sin las informaciones pertinentes. Entonces ya un momento en que, de acuerdo a lo que estábamos conversando a un principio, no me va a volver a traer la información. Entonces en ese momento, antes de hacer esa captación, yo ya puedo pedir todas las documentaciones necesarias. Si no, no sigamos porque ya nos damos cuenta de que vamos a entrar en otro campo, ¿verdad? Ujú. No porque no queramos reportarle a ningún socio, a ninguna socia, ¿verdad? Pero si se llega a eso finalmente, todas las evaluaciones se hicieron, hay que tener en cuenta que eso se envía, un reporte de operaciones sospechosas a la CEPRELAT, no se le reporta al socio o a la socia, se reporta la operación en sí, ¿verdad? Entonces, la información es también de la forma en que hay que manejar y a lo adentro de la organización, la confidencialidad es importantísima. Ujú. ¿Por qué es importante? Porque evidentemente no podés hacerle llegar al socio que hay una investigación, porque tampoco no es Claro, eso, ¿verdad? porque le puedes alertar ahí también. Alertar y el socio quizá pueda tener que agarrar y tomar un tipo de represalia, inclusive legal, en contra de la institución, ¿verdad? Claro, claro. ¿Y qué pasa si la cooperativa no realiza un buen control o no reporta una situación sospechosa? Y se tienen riesgos. Los riesgos principales son tener tu riesgo reputacional. Que si llega a ocurrir eso, por ejemplo, van a decir, che, pero en ese lugar uno sospecha de que hubo algo de lavado de activos, ¿verdad? Está el riesgo legal que estábamos hablando recién, ¿verdad? Que se puede cerrar tu cooperativa, se puede tener que ir, vamos a decir, preso a alguna persona que está allí adentro, ¿verdad? Y está el riesgo de contagio, que ya es algo mucho más grave, ¿verdad? El hecho de que a lo menos pueda tener que agarrar y una institución empezó, esta otra institución y varias instituciones, vamos a decir, llegan a eso, ¿verdad? Ujú. ¿Cómo eso puede ocurrir? Pues muchas veces puede ser en forma indirecta, ¿verdad? No se le hizo un buen estudio a una persona, ¿verdad? A un socio. Se tiene un capital, por ejemplo, en cuanto a ahorro de 200, 300 millones de guaraníes, y justo el Ministerio Público está enviando, por decirte, circularización para saber que en dónde está operando esta persona a quien le está investigando. Y le llega eso a la entidad cooperativa. Y la entidad cooperativa puede agarrar y hacer
caso omiso, mucho más grave todavía, o tener que agarrar y brindar todas las informaciones, vamos a decir, que tiene. Allí ya se entra en otro campo también, ¿verdad? Igual ya se tiene ahí algún elemento de riesgo legal con respecto a ese tipo de procedimiento, ¿verdad? Ujú. ¿Y cuáles son las instancias a las que se puede llegar si no se reporta? Y la instancia es, como sujeto obligado, la cooperativa, la institución financiera envía ese reporte de operaciones sospechosas a la CEPRELAT. La CEPRELAT puede tener que agarrar y pedir mayores cantidades de informaciones o no, se queda ya en ese campo. La CEPRELAT hace su propia evaluación. Si considera que el caso amerita, ¿verdad? Agarra, impulsa ya, vamos a decir, un caso judicial, ¿verdad? Ujú. Esto, por ejemplo, también podría tener que surgir de algún tipo de fiscalización o de intervención, por ejemplo, que puede realizar el INCOP en todo caso, y detecta esto, ¿verdad? Envía el informe final, como siempre lo realiza de sus informes, ¿verdad? De lo que realiza, de acuerdo a la gravedad, quizá en el momento o al finalizar todo, al Ministerio Público. Y de allí puede tener que surgir también un caso en cuanto a lo que es la parte de lavado de activos, ¿verdad? Legal. ¿Y cuáles son las sanciones para la cooperativa y el seguimiento del socio como un caso sospechoso? Y las sanciones están enmarcadas dentro de esta ley 6497, ¿verdad? Y el que participa, ¿verdad? Que a lo menos está el tema de lo que habíamos dicho en cuanto a que por ahí, si no es un caso muy grave, se detectó, se dijo que no, hasta dónde podía llegar, te puedo tener que apercibir, te puedo tener que agarrar y decirte, no lo vuelvas a hacer. En el caso de la cooperativa, se le puede tener que agarrar y establecer un tiempo en que no va a tener que operar. O como habíamos dicho, perder lo que es la parte de la personería jurídica. Y en el caso de los socios, de acuerdo a la gravedad de lo que ocurre, puede tener que perder la libertad. De si algún funcionario en que se ha detectado también lo puede perder, como se le puede tener que hacer esta multa que habíamos conversado de hasta el 10%, por ejemplo, tener que agarrar y tener que abonar, por ejemplo, eso. La cooperativa, en el caso de la cooperativa, paga 500, ¿verdad? Vamos a decir, jornales mínimos. El caso de las personas físicas se le establece lo mismo en caso de que no se establezca de acuerdo al monto que se tiene. Y en caso de la cooperativa, puede perder su personería jurídica así, en el momento, por ejemplo. Y, Con la- todo el daño que eso y puede las llegar. personas también me dijiste, si no escuché mal, pueden ir a la cárcel por este tema. Se ¿Y puede aproximadamente se cuánto? puede establecer, ya depende Depende. de la gravedad con que ellos, vamos a decir, lo detecte, ¿verdad? Por lo general hay casos, por ejemplo, que han ocurrido en el sector bancario en años anteriores donde se ha detectado, se ha establecido. Y como estamos hablando recién, ¿verdad? No solamente va a recaer sobre el oficial de cumplimiento, por ejemplo, sino sobre por dónde pasaron los distintos procesos y ahí cada uno va a tener que dejar constancia, ahora ha dejado constancia de su análisis o de su evaluación, ¿verdad? Ujú. Bueno, licenciado, estamos llegando ya a la parte final, un tema realmente bastante apasionante. Por ahí algo que nos quedó en el tintero y usted quiera mencionar, algo que por ahí nos olvidamos, se nos escapó. Obviamente, a lo mejor muchas cosas se nos escapan, pero Exacto. algo que quiera recalcar también. Es que como habíamos conversado en principio, ¿verdad? Al momento de tener que iniciar todo lo que es el proceso de conocimiento del socio, cuando se va a tener que vincular o antes, vamos a decir, de que empieza a tener que operar, es importantísimo tener toda la información. Y por sobre todas las cosas, hay que entender de que todo lo que hablamos acerca de la definición de lavado de activos y financiamiento del terrorismo es como para conocer el flagelo. Cuando viene la persona, vamos a decir, delante de nosotros, es como cualquiera de nosotros, ¿verdad? Que nos presentamos a hacer una operación. Yo solamente tengo que agarrar y ver si tu perfil se encuadra a lo que vos estás queriendo hacer. Pero para eso tengo que tener información actualizada. La base de datos son importantes. Los sistemas de prevención se tienen que tener actualizados y utilizar, ¿verdad?